Hermano y hermana, tenemos una oportunidad única. Millones de personas están en su casa, frente a sus computadoras y celulares. Es momento de hacer un impacto sin precedentes. Nuestros templos están cerrados, pero nuestras redes están abiertas. Es tiempo de llevar un mensaje de esperanza. Él nos sostendrá. Es la oportunidad para lograrlo. Todas las noches, del 23 al 30 de mayo, transmitiremos música y temas inspiradores. Para nuestra campaña tenemos como invitados especiales al pastor Belchor Ferreira y al pastor José Vicente Rojas. Estamos preparando todo para que sea un evento muy especial. Pero que estas transmisiones lleguen a aquellos que necesitan estos mensajes de esperanza en su vida. Depende de ti. ¿Lo harás? No es suficiente con un like. Es necesario que compartas e invites a las personas a seguir las páginas oficiales de la Unión Mexicana Central por Facebook y YouTube. Hoy tenemos la oportunidad de predicar, hablar y compartir. Comparte sin miedo. No dejes pasar esta oportunidad.
Un feliz sábado, queridos hermanos y amigos que hoy nos siguen una vez más a través de esta transmisión. Hacemos llegar un abrazo enorme para que podamos disfrutar este bello sábado que Dios nos ha permitido. Sin duda que ha sido una semana de desafíos, pero alabado sea su nombre, que podemos llegar a este sábado más, 24 horas en las cuales nos ponemos en sintonía con Él. Que Dios pueda bendecir cada vida. Esta noche vamos a ocuparnos una vez más en el estudio de su palabra. Antes quisiera recordarle un anuncio que hemos ya dicho en ocasiones anteriores. Es la invitación a la campaña que tendremos este sábado 23 por la noche hasta el próximo sábado 30 de 7 a 8 de la noche. Tendremos oradores invitados y la invitación es a que podamos compartir esta información. En un momento por allí usted tendrá un póster viendo en donde están las especificaciones de cómo, por qué medios habremos de seguir esta campaña. Así que compartamos con nuestros amigos, con familiares, con conocidos, para que puedan ser bendecidos en esta semana a través de la palabra de nuestro Dios. Y ahora, hablando de la palabra de nuestro Dios, quisiera invitarlos a que fuésemos a nuestras Biblias, al libro de Apocalipsis. Vamos a dar continuidad al tema del día miércoles. Apocalipsis capítulo 15, Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Leo para ustedes lo que dice la inspiración bíblica. Entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos porque nos has dado la dicha de llegar a un sábado más en esta tierra. Gracias por ser bueno durante estos 6 días. Ahora, al entrar en este día santo, suplicamos que sea tu Espíritu Santo quien llene nuestras mentes, nuestros corazones, que ponga el deseo de estar en contacto contigo a cada instante y a cada momento. Ahora, de manera especial, al abrir tu palabra, habla a nuestros corazones, que tu Espíritu ilumine nuestras mentes para poder entender y comprender. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. El día miércoles estuvimos estudiando el tema de los sellados. Hoy, a partir del capítulo 15, entonces se termina lo que tenía que ver con los sellados que hablamos en el capítulo 7 y que corroboramos en el capítulo 14, que se vuelven a mencionar los redimidos, los 144,000. Y ahora, a partir del capítulo 15, entonces se da el desenlace, se da la conclusión de lo que ocurre tanto con los que aceptan la marca de la bestia. Ya para este momento ya está decidido quién tiene el sello de Dios, quién tiene la marca de la bestia. Es decir, que el capítulo 15, el capítulo 16, 17 y 18 se sitúan después de que los hijos de Dios han sido sellados y cuando la gracia también se ha cerrado. Por eso es que las 7 copas, dice la Biblia, que se derraman sin misericordia, al contrario, llevan la ira de Dios. Por eso es que el capítulo 15 introduce diciendo de esta manera, 15:1, vi en el cielo otra señal grande, otra señal, quizás haciendo referencia a la señal que apareció en el capítulo 12, versículo 1 también. 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y los versículos del 2 al 4 hacen también un paréntesis, tratando de explicar lo que ocurre con los que reciben la marca de la bestia, que son los que reciben las 7 postreras plagas, y también sobre la victoria de los 144,000. Es decir, ya que hay una separación. Y entonces a partir del versículo 5 es que vuelve a tomar el versículo 1 la idea. Dice, después de estas cosas, Juan hablando, miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Del templo salieron 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Me encanta lo que dice el versículo 8.
y el templo se llenó de humo, una escena de juicio por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. Notamos entonces que esa expresión llenó de humo el templo es una expresión de juicio, y la última parte dice nadie podría entrar en el templo, es decir, la gracia se había cerrado. Cristo había dejado interceder, de acuerdo a lo que dice un libro titulado El conflicto de los siglos. Es el momento cuando Cristo deja de interceder en el santuario celestial. El destino de los seres humanos, por decisión y elección personal, se ha decidido, tienen el sello de Dios o tienen la marca de la bestia. Ahora, las 7 postreras plagas que se describen en el capítulo 16 del libro de Apocalipsis, entonces debe entenderse que estas plagas tienen cosas muy importantes que debemos mencionar antes de iniciar con el primero. Número 1, que estas plagas no son universales. Número 2, estas plagas son para los que recibieron, de acuerdo a lo que dice el capítulo 14, versículo 9, hablando del mensaje del tercer ángel. Y un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Es decir que las plagas será para quienes, para aquellos que hayan recibido la marca de la bestia. Ya hablamos el día miércoles del sello de Dios y la marca de la bestia, que significa un día de adoración equivocado, errado, falsificado, a que no sea el día sábado. El día sábado es el sello de Dios, la marca de Dios, y la marca de la bestia tiene que ver con un día de adoración inventado o hecho por el hombre. Entonces, los que reciben las plagas del capítulo 16, entonces son aquellos que han recibido la marca de la bestia. Y comenzamos el capítulo 16 para que hagamos un estudio rápido. La mayoría de comentadores concuerda en que estas plagas, las primeras 4 específicamente, son análogas de las plagas que cayeron en Egipto antes de la liberación del pueblo de Israel. Y las últimas 3 tienen implicaciones claramente simbólicas, es decir, también están relacionadas con la liberación del pueblo de Dios, pero ahora ya no en Éxodo, en Egipto, sino ahora en Babilonia. Con la caída de Babilonia se liberta al pueblo de Israel en el año 539. Sin embargo, la Biblia dice que con la caída de Babilonia, entonces se liberta al pueblo de Israel espiritual. Dice la Biblia en el versículo 2, fue el primero, y esta expresión primero, estos adjetivos ordinales que se mencionan primero, segundo, tercero, cuarto, implican que las plagas serán consecutivas, porque van en este orden, primero, segundo, tercero. La primera plaga tiene que ver, dice el versículo 2, con que el ángel derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Es decir, que las plagas empiezan a caer, repito, y vuelve a repetir la Biblia, sobre aquellos que habían recibido la marca de la bestia. No así con el pueblo de Dios, que vamos a ver entonces que cuando las plagas comienzan a caer sobre los impíos, sobre los que han recibido la marca de la bestia, esto despierta, crea en ellos un odio hacia el pueblo de Dios, que también comienza un sufrimiento por aparte, por separado del pueblo de Dios, pero no tiene que ver con las plagas, sino tiene que ver ahora con lo que hablamos hace unos miércoles atrás, de una experiencia que en la Biblia se le conoce como la angustia de Jacob. Dice la Biblia que la primera plaga tiene que ver con una úlcera maligna. Y las primeras 4 plagas, así como dijimos que son análogas de las plagas de Egipto, tienen también, y esto concuerdan la mayoría de eruditos e interpretadores de la Biblia, que son de alguna manera, tienen un cumplimiento literal.
literal. Es decir que la primera plaga, entonces vamos a tomarla que es una úlcera. La palabra úlcera viene de la palabra griega elkos y es específicamente una úlcera, una llaga o herida supurante. Entonces, interpretando, se usa para designar los tumores que se le produjeron a los egipcios en las plagas que cayeron también allá, pero también es la misma palabra que se utiliza en la enfermedad, en aquella sarna maligna que azotó a Job. Es decir, que entonces esta úlcera maligna tiene que ver con algo literal que ocurrirá. Y repito, las primeras 4 plagas no son universales. Sí, las plagas que tienen que ver aquí en su cumplimiento no son universales, tiene que ver con ciertas regiones que, bueno, eso no nos toca a nosotros posiblemente decir dónde serán. Lo que sí es que esta primera plaga literal cae sobre aquellos que recibieron la marca de la bestia. Plaga número 2. El segundo ángel, y no nos vamos a detener mucho en las primeras plagas porque al final de cuentas la mayoría de intérpretes de la Biblia, estudiosos, se han detenido más en la sexta y en la séptima, y es ahí donde más tomaremos un tiempo para estudiarlas. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. Es decir, la primera cae sobre los hombres, en los hombres, úlceras, tumores de alguna manera. El segundo, entonces, se vacía sobre el mar y se convierte en sangre. Estaba leyendo algunos comentarios con respecto a esta parte y quiero compartir con ustedes qué significa esta expresión de mar. El mar es útil principalmente como vía para el comercio e intercambio internacional. Se ha sugerido que con la obstrucción de los viajes y el comercio internacional bajo esta plaga, Dios tiene el propósito de demostrar claramente su desagrado por el plan de Satanás de unir a las naciones bajo su dominio. Es decir, que entonces se vacía sobre el mar, tratando de dar a entender que el comercio es una de las cosas que se verá afectado, porque el mar, dice la interpretación que estoy leyendo, es una vía de comercio e intercambio internacional. Y la expresión sangre, y este se convirtió en sangre, sin duda en consistencia, en olor, pero no necesariamente en su composición. La tercera plaga. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y de igual manera se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Es decir, el ángel que aparece en escena exclama que lo que Dios está haciendo es justo. Y esta sangre que ellos están bebiendo, y esa es la interpretación que se le da a esta parte, las aguas dulces de los ríos, es de las aguas que se habla en la plaga número 3, eran muy útiles en los tiempos bíblicos, especialmente para beber, para bañarse y para regar. Así que esta es la parte que se ve afectada en la tercera plaga. La segunda plaga, que vimos hace un momentito, sin duda ocasionará graves inconvenientes y tal vez interrupción de los viajes, pero los efectos de la tercera, que se derrama sobre los ríos, sobre el agua dulce, serán inmediatos y graves, porque para lo que se utiliza, beber, bañarse, regar, entre otras, entonces se habrán visto perjudicados. Y de igual manera, el conflicto de los siglos en la página 686 dice que esta plaga no es de carácter universal. Vayamos entonces a la plaga número 4. Dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual le fue permitido quemar a los hombres. Nosotros sabemos que el sol es muy necesaria para la vida de los seres humanos. Calienta, da ánimo a los seres vivos, controla el crecimiento de las plantas, el clima, y muchos procesos naturales son necesarios de la luz solar. Sin embargo, la cuarta plaga tiene que ver no tiene que ver especialmente con el sol, sino con la forma como
calienta demasiado, bajo la cuarta plaga enviará un exceso de calor y energía que atormentará a los hombres y destruirá toda vida que encuentre. De igual manera, como el libro de Amós capítulo 8 versículo 12 combina que este momento en el que el sol quema a los hombres, habrá una necesidad de la palabra de Dios. Pero como dijimos al principio, la gracia se habrá cerrado. Amós es el que dice, Amós capítulo 8 versículos 11 y 12, es que dice que la gente andará con sed, con hambre, errantes buscando, teniendo comezón de oídos, para que alguien les hable y les explique la palabra de Dios. Pero será en vano, porque la gracia, las oportunidades de salvación se habrán cerrado. Su propósito en esta búsqueda de los malvados, de buscar encontrar algo que quite, que sacie esa necesidad de escuchar, dice el Conflicto de los Siglos, que su propósito no es el de estar convertido, sino es escapar de la angustia ocasionada por las plagas. No es el de buscar una genuina reconciliación con Dios, porque el mismo versículo 9 dice, 16:9, que los hombres fueron quemados con el calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Es decir, lo mismo que ocurrió allá en la historia análoga, en el libro de Éxodo, en las plagas que cayeron sobre Egipto, lo mismo ocurre aquí también. Esa no actitud de humillarse delante de Dios. Al contrario, dice la Biblia que blasfemaron. Esa expresión blasfemar significa expresarse mal o expresarse de una manera despreciativa de Dios. Y en vez de reconocer su culpa, en vez de reconocer su condición y arrepentirse, la Biblia dice que blasfemaron, es decir, echaron la culpa de la desgracia ¿a quién? A Dios. Dijimos al principio que las primeras 4 tienen un cumplimiento más literal. Sin embargo, vamos a introducirnos en la segunda parte en lo que tiene que ver con cumplimientos simbólicos y hasta cierto punto escatológicos. Porque mire, el quinto ángel, versículo 10, estamos situados en el capítulo 16, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Y creo que aquí comenzamos nosotros a hacer algunas interpretaciones muy importantes sobre el trono de la bestia. ¿Qué es el trono de la bestia? Evidentemente, cuando se habla del trono, tiene que ver con su sede. Y mire lo que dice, me gusta esta interpretación. La bestia representa en primer lugar al papado que ha resurgido, no tanto en su aspecto religioso, como en su pretendido papel de potencia mundial que domina a otras potencias del mundo. Y es allí donde llega, a la sede. Dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. La gente se mordía la lengua, y su reino se cubrió de tinieblas, y la gente se mordía la lengua por causa del dolor. Es decir, ahora dejamos esas primeras partes que son análogas de las plagas de Egipto y ahora entramos nosotros ahora ya con algo que tiene que ver con Babilonia, pero una Babilonia simbólica, una Babilonia espiritual. Y es allí donde se empiezan a derramar las últimas 3 plagas que tienen que ver directamente con esa Babilonia religiosa, que la quinta copa entonces es derramada allí y la tierra, su reino, tiene que ver, dice la Biblia, que se cubre de tinieblas y la gente se mordía la lengua a causa del dolor. Algunas interpretaciones que se han hecho para esta parte tiene que ver con algunos traductores. Dicen que un intenso frío, posiblemente acompañado a las prolongadas tinieblas, la ausencia del calor, la ausencia del sol, puede provocar un excesivo o un exceso de frío, y que posiblemente sea la traducción de morderse las lenguas. Pero dice la parte importante, en la primera expresión del versículo 10, dice, y su reino se cubrió de tinieblas. Hablando de una forma física, ¿no? El cubrir de tinieblas, pero al mismo tiempo esta frase también, leo para ustedes, Dios enviará sobre ellos tinieblas físicas
que simbolizan la noche espiritual más oscura que cubrirá la tierra. Es decir, será el momento de oscuridad más dura que pueda experimentar tanto los que reciben la marca de la bestia, como en un momento dijimos que eso despierta entonces el odio hacia los sellados, hacia el pueblo de Dios. Es decir que posteriormente le daré algunas citas que tienen que ver con el sufrimiento que también le tocará vivir al pueblo escogido de Dios. El sexto sello, entonces, dice la Biblia, que el ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua del río Éufrates, se secó para preparar el camino a los reyes de Oriente. Y es aquí entonces donde ha habido una doble interpretación con respecto a esta parte de la interpretación de la palabra de Dios en lo que tiene que ver con el gran río Éufrates. La primera interpretación dice entonces que, la primera interpretación toma al río Éufrates y la interpretación que le da es entonces que el río Éufrates representa el imperio otomano. Y el secamiento que dice aquí, que el agua de este se secó, significa entonces el debilitamiento gradual del imperio por la descomposición, la desintegración de las personas, de los reinos que la componen. Y esta expresión, para preparar el camino a los reyes de Oriente, entonces se traduce como las naciones del Oriente, es decir, los reyes que vendrán de otros lugares, de Oriente específicamente, para conquistarla, para hacerle la guerra. La segunda interpretación de este versículo es entonces la que dice que el río Éufrates significa o representa pueblos sobre las cuales domina Babilonia. Pueblos sobre las cuales domina Babilonia. Y entonces esa expresión, que el agua del río Éufrates se seca, significa entonces por consiguiente que son aquellas naciones o pueblos que apoyan, sobre las cuales domina Babilonia, van a ir retirando su apoyo. Si nosotros somos estudiosos y curiosos al leer Apocalipsis, encontraremos que dependiendo del contexto, como estamos estudiando la lección de este trimestre, entonces podremos hacer una interpretación que, de acuerdo al contexto, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 18, encontraremos que lo que se habla aquí es de algo espiritual, de una guerra entre el bien y el mal, y por consiguiente creo que tomaremos una determinación de cuál de estas interpretaciones es la más correcta. Entonces, significa entonces que este río Éufrates significa todos aquellos pueblos que apoyan a Babilonia. El secamiento de sus aguas significa entonces, por consiguiente, la falta de apoyo que en su momento se le quitará a la Babilonia. Y la expresión para preparar el camino a los reyes de Oriente, que esta expresión reyes de Oriente se menciona a menudo en la Biblia, simbolizan a Cristo y los que le acompañan. Y esa expresión que más adelante vamos a estudiar también, que tiene que ver con el Armagedón, que es una frase que también tiene dos interpretaciones. A partir de esta parte vamos a estar estudiando las dos interpretaciones que existen con respecto tanto al sexto y al séptimo, o a la séptima plaga. Dice entonces el versículo 13: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y mira lo que dice el versículo 15: yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. El versículo 13: vi entonces salir de la boca del dragón, de los tres componentes que se mencionan tanto en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, que estamos hablando del dragón, el Satanás, de la bestia, hablamos del sistema papal, y la boca del falso profeta. Entonces hablamos del protestantismo apóstata. De ellos salen 3 espíritus inmundos, que esos 3 espíritus inmundos, el espíritu de profecía los identifica como el espiritismo,
como el sistema papal y también lo identifica como el protestantismo apóstata. Esa triple unión, esa triple alianza y esa expresión semejantes a ranas, esa expresión que causa repulsión, de esa misma manera entonces estos tres espíritus inmundos unidos, espiritismo, el sistema papal y el protestantismo apóstata, hacen una unión que dice aquí que empiezan a ir por todo el mundo para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y el versículo 16 es el que dice, y los reunió. ¿Quién los reunió? Los tres espíritus a manera de rana en un lugar que en hebreo se llama Armagedón o Armagedón, como muchos han hecho una traducción de esta parte. Y bueno, también en esta expresión del Armagedón hay también hay dos interpretaciones básicamente, y quisiera compartirla con ustedes, esa interpretación del Armagedón. Y la primera interpretación con respecto a esta expresión, el lugar que en hebreo se llama Armagedón, la primera interpretación o la primera opinión dice que la batalla del Armagedón comenzará con un conflicto esencialmente político, pero llegará a un clímax con la aparición de Cristo y los ejércitos del cielo. De acuerdo al segundo punto de vista, entonces, a la segunda interpretación, la batalla del Armagedón comenzará cuando los poderes religiosos y políticos de la tierra se unan y entonces comience un ataque, una batalla, una guerra contra el pueblo remanente de Dios. Específicamente tiene que ver con algo espiritual, ¿no? Lo que conocemos en el Espíritu de Profecía nos dice que es una guerra entre el bien y el mal. La primera dice que entonces es un lugar que, como en algunas partes de la Biblia se ha mencionado, la montaña de Megido o el valle de Megido, creen que allí, la primera interpretación, allí entonces se forjará una guerra que comenzará siendo algo político, pero que culminará con el clímax, dice lo que leí hace un momentito, será con la aparición de Cristo y de los ejércitos del cielo. Sin embargo, por el contexto en el que estamos hablando, en los capítulos 15 al 18, deducimos entonces que es algo más espiritual, que es la segunda opinión, que encontramos que la batalla del Armagedón comenzará entonces cuando los poderes, la combinación político-religiosa, atente contra quién, comience una batalla final contra el pueblo escogido por Dios. Hay estas dos interpretaciones, las dos opiniones que he estado compartiendo durante este tema, son válidas hasta cierto punto. Ambas concuerdan en muchas cosas importantes. Una de ellas es que la última batalla de la historia de esta tierra y que está aún en el futuro. Número 2, que es una batalla que será la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y bueno, entre otras características importantes, como que los tres espíritus inmundos representan tanto al papado como al protestantismo apóstata y al espiritismo o paganismo, como en otras palabras se ha mencionado en algún momento. También concuerdan las dos interpretaciones que estos tres espíritus que se mencionan en el sexto ángel, la sexta plaga, son los instrumentos que reunirán a las naciones para la batalla del Armagedón. Y bueno, ya dijimos que la batalla del Armagedón entonces es ¿quién? Es algo espiritual, una unión que se hace de lo político con lo religioso para luchar directamente contra los sellados, contra el pueblo escogido de Dios. La traducción que se le ha dado con respecto a esa expresión gran río Éufrates que ya vimos hace un momentito, entonces muchos traductores han dicho que las aguas del río Éufrates simbolizan a seres humanos, y entonces cuando hacemos una interpretación, entonces decimos que son los pueblos que apoyan, que concuerdan, han decidido brindarle ayuda a la Babilonia. Y entonces pasamos a
el séptimo ángel, la séptima plaga del versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del santuario del cielo desde el trono que decía: ya está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es importante que entonces en la batalla del Armagedón se prepara todo en la sexta plaga, pero llega a su consumación en la séptima plaga. Y es aquí donde el séptimo ángel sale con su copa, la derrama por el aire, y entonces ahora exclama desde el santuario, desde el trono, y dice: ya está hecho. Es decir, se ha consumado. Esta expresión, ya está hecho, nosotros lo encontramos entonces cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, que también exclamó estas palabras. Significa que todo, ¿qué cosa? Ha quedado decidido. Significa que entonces las cosas, el destino de todos ha sido sellado, y al mismo tiempo, dice el versículo 19, que también se le da a la Babilonia que beba el vino en memoria, dice la gran Babilonia, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es decir, la destrucción final de Babilonia. Y específicamente la primera parte del versículo 19 dice: la gran ciudad se dividió en 3 partes. Esas 3 partes entonces, la Babilonia simbólica de los últimos días estará compuesta por el papado, el protestantismo apóstata y el espíritu moderno. Pero ante la voz de Dios, esta triple unión de organizaciones religiosas apóstatas perderán su cohesión, unidad y poder de obrar. Es decir, la desintegración de ello. Ahora Babilonia, el río Éufrates, que dijimos que simboliza pueblos, gentes, dejan de brindarle su ayuda, dejan de brindarle su apoyo, de igual forma como nosotros encontramos en el capítulo 17, que dejan entonces de seguirla. Y entonces la Biblia dice en el capítulo 16 y en el capítulo 17 y 18 que se menciona el juicio que Dios le hace a Babilonia y el pago entonces que reciben todos aquellos que pertenecen a la Babilonia simbólica, la Babilonia espiritual, que son aquellos que han recibido la marca de la bestia. Sin embargo, mientras que los impíos están sufriendo los justos juicios de Dios, las plagas postreras que se mencionan en el capítulo 16, esto despierta, como al principio mencionamos, que el pueblo de Dios sea señalado como responsable de estos juicios que caen sobre los impíos. Y se les empieza a perseguir, se les empieza a buscar, y es allí donde ocurre la persecución. La persecución, ¿por qué? Como lo hemos visto en historias representadas, Caín y Abel, el bien y el mal. Entonces, el pueblo de Dios empieza a huir. Sin embargo, en medio de su huida, le quiero leer para ustedes lo que dice un libro titulado Conflicto de los siglos. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos. No van a ser cosas físicas de las plagas, pero sí va a sufrir a causa de ¿qué? De que como ellos no están sufriendo, y los que están sufriendo son los impíos, y como en su coraje, en su envidia, porque blasfeman contra Dios, entonces encontrarán que los responsables de las calamidades que le están cayendo a ellos son ¿quiénes? Los que pertenecen al pueblo escogido de Dios. Por eso es que esta cita dice: el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, sufrirá una persecución física también. Pero aunque perseguido, me encanta esta cita, y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. Porque ese mismo Dios que cuidó a Elías en aquel momento de persecución, después de esa experiencia en el Monte Carmelo, en el Valle de Megiddo, dice la Biblia que así como los ángeles poderosos de Dios cuidaron a Elías
de esa misma manera lo cuidarán. De aquella misma agonía que dijimos hace unos miércoles atrás, que vivió Jacob en aquel encuentro, es la misma agonía que el pueblo de Dios tendrá que pasar en su momento. Pero si hay algo de lo que puede estar seguro el pueblo escogido de Dios, los que hemos recibido el sello de Dios, los que hemos guardado los mandamientos de Dios, los que hemos decidido temer a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, dice el conflicto de los siglos, que ángeles protectores cercarán al pueblo de Dios. Y quiero leer esta cita que dice: pero nadie podrá atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Esa es la seguridad tuya y la seguridad mía, querido hermano, porque en esos momentos difíciles, cuando posiblemente los impíos dominen sobre los justos, en ese preciso momento aparecerá la señal del Hijo del Hombre para libertar a su pueblo. Apreciado hermano, hermana, amigo que me escuchas, hoy nosotros, como decíamos el día miércoles, está decidiendo nuestro destino. ¿A qué sello vamos a recibir nosotros? ¿El de Dios o la marca de la bestia? Y hoy estudiamos las 7 postreras plagas que no serán sobre el pueblo de Dios, sino sobre los impíos que recibieron la marca de la bestia. Yo quiero invitarte esta noche para que podamos nosotros tener la seguridad hoy de decidir por Cristo Jesús. Pronto la gracia se habrá de cerrar. El pueblo de Dios se habrá de definir como sellado. Pero ¿dónde estarás tú? ¿Dónde estaré yo? Que hoy podamos nosotros tomar la decisión de pertenecer al pueblo escogido, que posiblemente vaya a vivir persecución, pero la promesa de Dios es que ninguno será tocado, porque entonces, de aquella misma manera como Dios guardó a Elías, sus ángeles poderosos lo guardaron en el momento de la persecución, de esa misma manera Dios cuidará y guardará a su pueblo. ¿Quisieras tú ser parte de esos escogidos? Es mi deseo y mi oración en esta noche, que tú y yo podamos decidirnos a favor de Cristo Jesús. Quiero invitarte para que en esta noche oremos a Dios y le pidamos que hoy podamos decidirnos por Cristo Jesús. Querido Padre, gracias, porque a través de tu palabra tú nos enseñas. Y a través del capítulo 15, 16, 17 y 18, muestra, Señor, el triste fin de aquellos que reciban la marca de la bestia. Pero nosotros, Señor, no queremos ser de ellos. Nosotros queremos ser del pueblo que hoy sea sellado para vida y para salvación. Oh Padre, quiero dejar a tu iglesia en tus manos. Que hoy, que todavía hay gracia, podamos tomar la decisión de ser parte, de recibir el sello que trae vida, Señor, para la eternidad. Gracias por escucharnos. Este sábado llénanos con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Feliz sábado. Solo
Hermano y hermana, tenemos una oportunidad única. Millones de personas están en su casa, frente a sus computadoras y celulares. Es momento de hacer un impacto sin precedentes. Nuestros templos están cerrados, pero nuestras redes están abiertas. Es tiempo de llevar un mensaje de esperanza. Él nos sostendrá. Es la oportunidad para lograrlo. Todas las noches, del 23 al 30 de mayo, transmitiremos música y temas inspiradores. Para nuestra campaña tenemos como invitados especiales al pastor Melchor Ferreira y al pastor José Vicente Rojas. Estamos preparando todo para que sea un evento muy especial. Pero que estas transmisiones lleguen a aquellos que necesitan estos mensajes de esperanza en su vida. Depende de ti. ¿Lo harás? No es suficiente con un like. Es necesario que compartas e invites a las personas a seguir las páginas oficiales de la Unión Mexicana Central por Facebook y YouTube. Hoy tenemos la oportunidad de predicar, hablar y compartir. Comparte sin miedo. No dejes pasar esta oportunidad.